Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Frontend Army. Hoy tenemos el capítulo número 13 y vamos a estar hablando de interacciones con backend. ¿A qué nos referimos con interacciones backend? Bueno, nosotros desde Front, sí, trabajamos el 90% del tiempo, llamaría, por fuera de todo lo que sea tal vez hacer solo una landing visual. Trabajamos mucho con servidores y elementos guardados en base de datos, y para todo eso tenemos que comunicarnos con los servidores, tenemos que comunicarnos con el equipo de backend, y nos pareció una buena idea hacer un capítulo un poco hablando de eso, ¿sí? De cómo nosotros creemos que son las mejores interacciones, tanto de un punto tal vez técnico de herramientas, y también de un tema, de un punto más bien humano, ¿sí? Las interacciones que se tienen que tener con el equipo de backend, que nosotros creemos que son buenas, y cómo llevarlas a cabo, ¿sí? Así que la idea un poco del capítulo es esa, un poco hablar, contar nuestra opinión y charlar un poco de estos temas. Así que me gustaría como empezar preguntándole, chicos, ustedes, cada uno, ¿qué formas conocen tal vez de qué herramientas, ¿sí?, conocen para conectarse con backend? ¿Sí? ¿Qué herramientas han usado? ¿Con qué han trabajado? Y empecemos un poco desde ahí. Siempre, siento que empiezo yo siempre, ¿no? Pero bueno, a ver, Dale, Capi. em, desde un punto de vista quizás de protocolo, quizás, em, las dos principales herramientas hoy en día son REST APIs y GraphQL, diría, ¿no? No sé si hay alguna otra que se esté ocurriendo a ustedes. Eh, Tincho, ¿ibas a decir algo? Bueno, tenés las No, API sí, SOAP, por bueno, o ejemplo, sea, pero claro, las SOAP son las más viejas y la que nadie quiere tocar. Claro. Es el sí, COBOL de tratemos de las no APIs. recordar eso. Claro. Venga. em, No lo digamos, no vaya a ser que a alguien se le ocurra empezar a hacer APIs en SOAP. No, por favor, no hagan eso. Después, bueno, ¿Y qué hay herramientas herramientas. usas para interactuar con ellas? Por ejemplo, en GraphQL hay un par bastante conocidas, ¿no? ¿Qué usas vos? ¿O qué usaste? Yo en particular usé, bueno, Apollo, creo que la más conocida. Lo que tiene súper positivo Apollo, me parece, más allá de que quizás he escuchado por ahí algún tema de que capaz es más pesada o cosas así, em, tiene mucha integración con prácticamente todo framework, ¿no? Backend, frontend, React, con hooks, Vue, etcétera. Entonces es como muy fácil pasarte de una cosa a otra y seguir usando Apollo, ¿no? Em, Claro. ¿Alguien usó para GraphQL algo que no sea Apollo? Porque yo también cuando trabajé usé Apollo, y inclusive en cosas que he visto y he buscado y post cosas, es como que Apollo tiene el monopolio básicamente por poco de GraphQL. Creo que es como vos decís, Capi, no, tiene una interacción súper fácil con muchos frameworks, y es como el good to go, tipo listo para, bueno, uso GraphQL, uso Apollo. No sé si alguno usó alguna otra herramienta o lo trabajó de alguna otra forma, o conoce alguna otra. A ver, yo eh, trabajar con Fe- otra no, pero sí leí bastante sobre Relay, que es una que hizo el equipo de Facebook puntualmente para el lado de React. Y tengo entendido que si trabajas con React probablemente te convenga eso, pero si lo querés hacer, digo, como aprendizaje sobre GraphQL y qué sé yo, y después por ahí, no sé, hoy en día trabajas con React, pero el día de mañana con otra cosa, y por ahí me parece que aún así sigue siendo mejor ir con Apollo. Creo que Relay es la única alternativa. Yo tampoco la he usado, pero la verdad que no sé, no me acuerdo por qué no la usamos. Creo que porque no sé si no había salido todavía cuál era el tema, porque salió antes Apollo que Relay, si mal no recuerdo. Pero sí, Apollo creo que es el to go. lo, lo cu- No sé la verdad qué cambia. lo curioso es que GraphQL es un protocolo, no sé si llamarlo protocolo, lenguaje, es como que tiene como muchas acepciones, hace muchas cosas GraphQL. Pero lo curioso es que lo hizo Facebook y la librería de Facebook, Relay, se usa menos que Apollo. Incluso en React yo nunca vi Relay. Seguro que se usa, sé que se usa, pero sigo viendo mucho más Apollo. Es Y que, es que Apollo la repegó, tipo, la repegó y hicieron las cosas creo que muy bien hmm, con eso. Es que Relay, o sea, según estoy viendo acá, es básicamente para React nada más. Apollo tiene para todo, eso en primera instancia. Y no estoy del todo seguro que Relay tenga, o sea, te dé la API también para que del lado de back puedas cachar tipo el estilo de request a lo GraphQL.
Yo usé otra cosa. Pero ¿Qué usaste? URQL se llama. No sé si la conocen de Uh. nombre. Em, No. La verdad, no la usé lo suficiente como para tener una gran opinión, pero así como a ojo me gustó más Apolo. Ok, ok. Pablito, ¿vos Yo- usaste alguna? Sí, solo Apolo. Ok. Y también en un proyecto que no toqué mucho back porque hacía más front, usaban, o sea, consumían un API de GraphQL desde un middleware, o sea, de un node, y exponían un REST. Era medio raro, Mira. pero Bueno, sabes que yo también ahora estoy trabajando, no con eso, pero también estoy trabajando con esto de tener un middleware que lo maneja más la gente de front, más que nada para acomodar la data que viene del backend, hacer medio de serializer y acomodar las cosas que te llegan para que al front le llegue mucho más cómodo. Igual me gustaría que lo haga el backend directamente, ¿no? A vos, backender, te estoy mirando, pero sí, es una buena alternativa, me parece. Bueno, técnicamente igual eso del middleware entra medio en el punto también, por ejemplo, GraphQL también es eso, es como, bueno, le permite al frontender traer lo que quiere, de la forma que quiere y no estar dependiendo de el backender de cómo se lo manda y cómo le manda las cosas. Así que Sí, yo creo que está Bueno, bueno darle poder al frontender de que pero elija como quiera. desde el punto de vista humano, eso también, esa interacción, o sea, está como re inculcado el hecho de la falta de comunicación ahí que hay que tratar de romper constantemente. Y ¿qué onda? ¿Cómo hacen ustedes para en ese tipo de interacciones? Tipo, no sé si tienen que definir un nuevo endpoint, una nueva feature, ¿cómo les gustaría al menos? Si no lo Bueno, hacen porque. hablemos de eso porque yo tengo una opinión que me parece muy clave y me he peleado por mucha gente con esto, de que mucha gente me ha dicho, no, todavía no empiezo con la tarea del front porque necesito que termine el back para ver cómo está el endpoint y cómo están las cosas. Y para mí eso es un... No, tipo, juntate con el backender, hablen, vean cómo va a ser el endpoint, vean tipo el nombre de los parámetros y después vos moquealo y ya tenés y podés ir avanzando un montón de cosas. Tipo, y podés ir trabajando un montón de cosas que es juntándote tipo una hora con alguien de back y hablándolo. A mí me pasa, tengo ahora en un proyecto que estoy, tipo, tengo una cosa donde frontend está más avanzado que back. Y es tipo tan fácil como juntarnos y hablar con el backender de, bueno, mira, tenemos que hacer esto, esto y esto. ¿Te parece levantar este y este endpoint? Sí, no, hablar, se charla y mientras que se mantenga esa interfaz es como que todo funciona después. Pero no sé, siento que para mí a veces es como muy, no sé cómo decirlo, como que lo tengo muy como innato y a veces siento que en la realidad no se da tanto. Claro. sí. ¿Y usás algo para documentarlo o algo así? O... Yo, de mi lado, la Bueno, verdad no. Tipo, generalmente, a ver, de mi lado no, lo cual está mal, pero generalmente he trabajado en muchos equipos donde de back sí usan Swagger para documentarlo. Tipo, sí, está re todo piola lo que es la eso. documentación. Sí, la verdad es muy. Está muy bueno, es muy mágico. Pero bueno, nada, quiero escuchar la opinión de ustedes también de sí, cómo... también para mí es clave tipo, definir un API para poder trabajar en paralelo y después tenés un trabajo más de integrar y ajustar algunos detalles, pero en algunos proyectos hace mucho que no lo uso, pero usaba, creo que Apiari se llama, pero alguna herramienta para documentar el API antes de que esté desarrollada y te levanta un mock que le podés pegar y para algunas cosas sirve. O sea, sobre todo para tener la documentación, pero hasta le podés pegar si querés. Está copado. Sí, sí, a mí me recontra copa eso. De hecho, Apiari yo también lo usé bastante y creo que es recontra útil. Pero me parece, o sea, es recontra importante esto de hablar con el backender o con los backenders y definir la interfaz. Muchas veces, digo, al final esa interfaz seguramente termina cambiando en la mitad porque obviamente, digo, no sé, por ahí el backender pensó que esto llegaba de tal lado y al final llega de tal otro y tiene que adaptar algún objetito o algo así. Pero por ahí le podés pedir que te arme algún tipo de serializer como para que a vos no te joda la interfaz y que todo eso quede contenido del lado del back. Sí, a mí igual me molesta cuando no pasan esas conversaciones porque después es un quilombo. Porque no voy a decir que todos los backenders son iguales, tampoco somos así, ¿no? No, bueno, de nuestro lado Pero tampoco somos ningunos santos, Igual, ¿eh? igual no, para nada, pero porque... lo que iba a decir es que la gente que está focusada solamente en backend, que para mí eso también es un problema, ¿no? Tipo, tener dev solamente backend, solamente frontend, a veces genera un problema, que es que los de backend, por ejemplo, no miran el diseño de UI. ¿Cuál es un error Bueno, garrafal?
Pero eso no gigante. es un problema de tener gente solo de backend y solo de front, es un Es un, problema de las personas. es un problema de en particular. comunicación, es un problema, claro, es un problema de Es un comunicación tema y de es lo que yo comunicación. decía. Sí, es un tema de comunicación. Igual, yo no estoy pegándole a la gente de backend. Yo mi primer comentario que le pegué un palo, le pegué a la gente de frontend. Tipo que dice, no empiezo con esto hasta que backend no esté terminado. Eso es pegarle a la gente de frontend, ¿eh? Yo no Totalmente tiré de todo acuerdo. actual. Hay que pegarle un poco a Sí, todos. verlo un poco todo. Sí, y Lo después te importante es pasa que por él. No, qué sé yo, como ese tincho, tal vez es como, no se hablaron, llega un punto y es como, bueno, tenemos este listado y en front hay un paginado y back no hizo el paginado. Y es como, no, bueno, y tipo, tenés que rehacer un montón de cosas por todo eso. Es como, nada, yo siento que es un trabajo que se puede solucionar muy fácil como hablando y sentándote 2 segundos. Que inclusive creo, y acá tal vez vamos un poco más a metodologías ágiles, si queremos llamarlo. Creo que ni siquiera es como te digo, en la reunión de refinamiento o en la reunión tipo de nada, es una reunión aparte, tipo sentarse, tipo la persona de front que lo va a hacer, la persona de back que lo va a hacer, la persona de mobile se viene de mobile, tipo entre los tres que diseña la solución. Ni siquiera creo que sea algo que tiene que salir como en el refinamiento puntualmente, es algo como aparte y que está bueno que cualquiera de las tres partes diga, bueno, hagamos esto y se haga. Eh, Y sí, digo, muchas veces también te pasa que no tenés a tres personas haciendo la misma feature al mismo tiempo, porque no sé, por ahí hay, qué sé yo, otras prioridades de lo de front que de lo de back, y por ahí el de back arranca con eso. Bueno, si sos de back, mira el diseño, como decía Tincho, o charla también con alguien de front a ver qué onda la interfaz que le gustaría esperar de eso. Por ahí alguien que no vaya a hacer la feature ahora, pero que tenga un conocimiento más global de la aplicación y que pueda ayudarte a definir la interfaz que van a terminar poniendo ahí. Y lo mismo al lado de front, digo, si vas a arrancar el front con, ¿cómo se llama? Y no hay nadie de back haciéndolo, digo, estaría bueno que vos también definas una interfaz y que lo vayas charlando con la persona de backend para asegurarte que es viable esa interfaz y no hagas como el de diseño que te trae un montón de animaciones súper volando por todos lados y te piden que lo termines para el día siguiente. A ver, sí, yo estoy comparto. sí, 100% de acuerdo con el tema de la comunicación con backend. También creo que incluso sin tener tanta comunicación, así como ustedes le plantean, uno puede avanzar de todas maneras. Lo peor que te puede pasar es que después te hay que cambiar los nombres de las variables, un poquitito la estructura, pero, pero por lo menos puedes avanzar con el diseño, moqueándote cosas, digamos. No me parece una excusa muy válida. Sí, obviamente uno está bloqueado hasta que el backend termine porque si no es información de mentira, pero eh, Claro. al final uno se termina bloqueando. Pero a lo mejor yo creo que muchas veces tardas más en diseñar algo, o sea, o en aplicar un diseño, que lo que tarda backend en hacer un endpoint si el endpoint no es muy complejo. Entonces a lo mejor hasta que vos estás por la mitad, el backend ya te hizo un endpoint. Si es un CRUD, algo tipo simple, ya te lo hizo en el medio. Entonces, si no, no me bloquearía por eso. Lo que sí creo que es bastante discutible para mí es el tema de quién tiene que hacer ese mapeo de datos entre lo que está en la base de datos y lo que frontend querría. Porque ahí tenés como varias cosas a tener en cuenta. Primero, ¿de quién debería ser la responsabilidad? Porque si vos querés ver las cosas de una cierta manera o el frontend, por ejemplo, le es cómodo tener algo en un array en vez de en un objeto o viceversa o lo que sea, no es problema de frontend eso, por un lado, ¿no? Por otro lado, em, ¿qué pasa si tenés un frontend versus si tenés muchos frontends? Y esos frontends muestran lo mismo, muestran cosas distintas, porque ahí tenés un problema. ¿Qué pasa si necesitas la misma información, pero un frontend lo quiere de una manera y otro frontend lo quiere de otra manera? O si lo quieren de la misma manera, estás repitiendo código si lo haces del frontend. Entonces hay un Claro. montón de cosas que tenés que tener en cuenta para decidir de qué lado se hace. Incluso si tenés, por ejemplo, el famoso backend for frontend o middleware o como les guste llamarlo, o gateway que haga como de intermediario y te mapee las cosas lindo como vos querés para el frontend, es un esfuerzo de arquitectura y de mantener un servicio más y hay que ver si vale la pena para ese caso de uso. Bueno, Capi, Entonces, y para eso es este capítulo, así que ¿cuál sí. es la solución? La solución es, no, ojalá fuese tan fácil, pero yo al menos creo que así como, digamos, para decirlo simple en casos generales, yo creo que salvo que amerite por
digamos, por la complejidad y por tener más de un frontend y demás, yo creo que se lo dejaría al frontend ese mapeo. Está bueno que esté separado en un lugar específico donde, no sé, qué sé yo, a lo mejor en React harías un custom hook que te lo mapea de cierta manera o como quieran. Eso en el caso de que haya un solo frontend, ¿no? Si hay varios que hacen lo mismo, a lo mejor tendría en cuenta tener algo intermedio o que lo haga directamente el backend. Pero Mi pregunta, lo último. sí. O sea, una solución a todos estos problemas claramente es GraphQL. Digamos, creo yo que por lo menos conceptualmente viene a solucionar este problema justamente. Y lo que yo te iba a preguntar es, imagínate que tenemos una aplicación client-side, hacer toda esa lógica del lado del cliente no es como más eh, bajón que recibir directamente desde el servidor ya todo armado. O sea, imagino que la respuesta es sí, pero no Mm, convendría aún así, digo, Depende cómo lo por más veas. de que tengas un solo frontend, no convendría tenerlo directamente handleado desde el back. Es que depende cómo lo veas, porque, como decía antes, o sea, si es algo que quiere el frontend, capaz, si vos te querés tener en cuenta tu backend como algo que da información y se abstrae de quién lo está consumiendo, te diría que no. Porque Y no es. Pero bueno, si lo estás tomando en cuenta como esta API siempre va a estar consumida por este cliente, y a lo mejor te digo que sí. sí, Ok, yo igual creo que la pregunta un poco de Gabo y también es como la sensación que yo tengo y creo que acá es un gran depende, tipo, porque no es una solución para todo, pero yo creo que el gran depende también, y lo que viene de Gabo es, hay veces que vos decís, bueno, es algo que quiere el frontend, entonces bueno, que lo calcule el frontend. Pero tal vez es un cálculo que al frontend, nada, es una re-performance tener ese algoritmo en frontend para que saque esa cuenta y tal vez es algo que con SQL la base de datos te lo da gratis. Es como, che, toma acá lo te lo das y te lo da gratis. Que pasa en muchos casos, sobre todo en casos con listados, tipo con un montón de cosas. Es como que la base de datos te lo da gratuito. Entonces, en ese punto yo creo que es como más un, che, estaría bueno que el backend ya me lo des y total lo tiene gratis. Y creo que mucho de eso a veces pasa con él no se habla, sí o no se habla o no se pone en común esto de el frontend dice, bueno, último lo calculo yo y el backend dice, bueno, toma, calculalo vos y no está ese punto. Que inclusive algo que a mí me ha pasado y yo también veo que pasa mucho es, hay veces que el backend dice, bueno, no, esto lo calcula frontend. Y tal vez frontend no tiene la forma de cómo calcularlo. Un ejemplo súper puntual es, por ejemplo, en listados compaginados. Tipo, en listados compaginados hay veces que tipo vos arriba tenés como un total de cosas, algún número, alguna métrica. Sí que, por ejemplo, el frontend no la puedes calcular porque no tenés el total de todas las páginas. Entonces no puedes calcular. Y ese, por ejemplo, es un caso que yo veo que se da mucho, ¿sí? De backend asume que lo va a calcular frontend porque no se pasa el pensamiento de, bueno, pero tiene todas las páginas, no tiene todas las páginas, lo puede calcular, ¿no? Y yo creo que ya llega muy al último momento de, no, pero yo no puedo calcular esto. Y backend es un, ok, bueno, acá que te lo calculo yo. Que creo que todo eso con la comunicación previa se puede como atajar y hacerlo más ágilmente. Sí. ¿alguna Es que opinión sobre todo esto? sí, es que hay muchas cosas que por ahí el frontend no debería estar haciendo. Qué sé yo, todo lo que sea cálculos para mí no lo debería hacer. ¿Qué pasa? Pasa, eso seguro. El tema es que, bueno, nada, tenés todo lo que pueda hacer el frontend del lado del cliente. Pero todo lo que sea cálculo o información que vos tenés que agarrar del back, cambiarla y mostrarla, no debería pasar. Debería pasar por el back para mí. Otra discusión, ¿no? Pero es un punto de vista, qué sé yo. No sé. Ahí ya también es un quién cede, quién lo hace, quién no. Depende Igual, cuánto. Depende de qué cuán costoso sea el cálculo también. igual rebanco lo que creo que hacen en el equipo de Gabo, rebanco tener un backend for frontend que lo mantengan los frontenders. Tipo, me parece que esa es una solución muy copada, ¿sí? Porque no estás todo el cálculo en frontend, estás todo el cálculo en el servidor y los frontenders están llevando la lógica, bueno, necesito este dato para Claro. calcular esto. Creo que es un punto medio como muy copado que, bueno, te lo mantienen los frontenders eso. Eh, Para mí, o sea, yo cada vez es como que intento más mover responsabilidades al back, capaz porque estoy en el front y es más fácil, pero no, pero porque también, o sea, tenés que considerar qué tan fácil es cambiar algo. Y yo como estoy trabajando mucho en mobile también, o sea, hacer un deploy y que la gente se actualice la aplicación no es que es instantáneo. Entonces, tener muchas cosas que las haga el back es como que puede hacer un cambio mucho más rápido y no depende de que alguien se actualice o de hacer un deploy de front, lo que sea.
Entonces, eso también me parece que es algo a tener en cuenta cuando estás pensando dónde va la lógica, la regla de negocio y eso. Sí, 100%, sobre todo en las aplicaciones mobile que pasa eso, tienes mucha razón, tal cual. Yo cuando estaba trabajando en Eh, Native, en mi trabajo anterior, me acuerdo que siempre las charlas con el cliente eran, che, y esto, decime que es solo back, por favor, que tenés que deployarlo y ya está. Si es frontend, no, tenemos que subir la aplicación al App Store, tenemos que subir el Android Studio, no tienen que, perdón, al Play Store, nos tienen que aprobar, era un parto. Eso es verdad. sí, pasa. Y a mí, con lo que decías vos, Luqui, a mí me copa lo que hace mi equipo, pero para mí eso lo debería de mantener el back. O sea, a mí no me gusta que lo mantenga el front porque la gente de front no sabe Nest.js, por ejemplo, que es en lo que está hecho esto. Y lo que me dicen también es como, bueno, si a alguien le toca hacer eso, es como que le da más paja hacer ese tipo de tareas que otras, entonces es como que por ahí, o por ahí no saben hacerlo tan bien, o tienen que aprender esa tecnología también, mientras que si lo agarra alguien de backend, por ahí te hace y te lo saca todo rapidito. Aprender Gabo. Ahí es cuando Igual, te remangás y decís, bueno, tengo que aprender y vas y aprendés y pero te para Sí, eso metes. 100%. sería backend para eso. No, igual estoy como de acuerdo con lo que dice Gabo. Pero también un punto que levantó Capi es que capaz ese backend lo consume más de un cliente. Entonces el backend piensa en cómo mostrar la información, no sé, de lo que esté modelando de una manera correcta. Pero en los casos donde vos estás haciendo un API solo para el frontend, qué sé yo, para mí está bien que vos mantengas el API y lo pienses o hagas lo que te pida el front, lo que necesita el front. Y si Porque para seguimos lo eso que está. dice, si seguimos lo que dice Capi de, imagínate que tenemos dos fronts, uno mobile y uno web, y el mobile muestra, no sé, menos cosas que el web y queremos pasarle menos cosas porque optimización de la cantidad de data transferida, ¿qué dirías, Pablito? GraphQL. No sé, a lo sumo hace 2 endpoints, pero. No, bueno, Bueno, claro, puedes tener eso un pensé endpoint O yo. para usa Graph. cada. Sí. Hay soluciones. Lo que pasa también es que mantener, no solo es esfuerzo mantener un middleware, sino que además es, incluso uno podría decir que es menos performante porque tenés un punto de indirección cuando estás haciendo una request, ¿no? O sea, vos le haces una request al middleware, el middleware le hace una request a la API y después tiene que volver. Entonces, a lo mejor ahí dependiendo de dónde lo tenés hosteado y demás, uno idealmente lo trata de tener en el mismo lugar para que ese sea mínimo el intercambio entre el middleware y la API. Puede ser más o menos performante, pero más que nada me parece que ese esfuerzo y además plata, porque estás posiblemente manteniendo otra instancia. Sí. Pero bueno, igual me parece una solución válida. Y el tema de performance, también lo que dijo Tincho me parece clave. Incluso teniendo en cuenta dónde, por concepto, nos parece mejor hacer una cosa o la otra, para mí siempre tiene que ganar el tema de performance, que es lo que hace que la aplicación funcione mejor. Me acuerdo un caso inverso un poco a lo que estamos hablando. Una vez trabajando, ¿se acuerdan de el proyecto que hicimos para Falabella? Tenía requests muy pesadas, con productos enormes y todas esas cosas. Y me acuerdo que había una parte donde nosotros hacíamos una request y tenía que traer tantas cosas, que eran tantos joins de base de datos y demás, que tardaba muchos segundos la request. Em, y vino Backend un día y me dijo, mira, la verdad que nos satura el servidor esto. Necesito dividir este endpoint en dos para no tener que hacer estos dos joins complejos de nuestro lado. Y nos libera mucho como el procesamiento, ¿no? del servidor. Y funcionó. Hizo que desde frontend tuvimos que hacer dos requests separadas y después a lo mejor un poco de lógica para atarlas, que no está tan bueno, pero por otro lado mejoró mucho la performance en general. Entonces, si pasan cosas así, es muy posible que hasta te convenga hacer eso, aunque no sea lo conceptualmente ideal, y priorizar que el usuario pueda usar bien la aplicación. Claro. Me parece bien y creo que es la posta, es por ahí. Es más, inclusive eso que vos decís, Caps, decís, bueno, tal vez lo de atarlo desde front no queda muy lindo. Inclusive si ahí tenés un backend for frontend o tenés un middleware, desde front le puedes pagar al middleware, que el middleware le pega a dos endpoints distintos, que el middleware después ate todo y se lo devuelve a front y lo tenés un poco. Pero creo que ahí y volvemos siempre al punto de
creo que esto hay que hablarlo, siempre. Creo que es algo que hay que hablarlo y hay que... Hola, Dan. Digo, creo que esto hay que hablarlo como siempre, que el equipo se junte, tipo que Charlie, creo que volvemos un poco a lo de, bueno, nadie tiene la palabra santa, no es siempre lo mismo, no es siempre responsabilidad de Baco, siempre responsabilidad de Front. Creo que es que se junte el equipo, que lo hable, que lo charle, creo que esa es creo que el mejor consejo que puedo dar, por lo menos yo de mi lado. Y me gustaría volver un poco, que recién estábamos hablando un poco de Graph y nos fuimos un poco, bueno, hablamos bastante de Graph, pero no mencionamos nada tipo de REST en general. Creo que es porque todos lo tenemos como el default súper básico, que es como, bueno, lo que se usa siempre, pero nada, me gustaría un poco que charlemos un poco de eso y también de herramientas que hemos usado, librerías, para trabajar tal vez con REST y poder dar un par de consejos acerca de eso, que es bueno, también la conexión a backend como principal, llamémosla. Capi, vos sos el que arranca siempre, así que arranca siempre. Dale, Bueno, vamos. yo me callo para ver si alguno quiere cambiar un poco, pero bueno, a ver, yo al menos de mi parte usé Axios, Apisos, que Apisos es un wrapper de Axios un poco más lindo. Tuvimos discusiones con Tincho sobre qué nos gustaba más de las dos. La verdad que están buenas las dos. A mí me gustaba más Apisos porque era más para a prueba de boludos. Y Axios es un poquitín más bajo nivel, pero tampoco que. Y la he usado también. Está la típica fetch de siempre. Em, bueno, y después a otro nivel de estilo gestión de estado. Cosas que ya hablamos en otros momentos, pero ReaQuery. Ahora no, SWR era el otro, que yo personalmente no lo usé. Y no sé si a ustedes se les ocurre Socket alguno más. también, bueno, no sé si va directo Sí, o con sea, REST, creo que pero Sockets es algo que podemos charlar ahora un poquito, sí. porque creo que es un mundo un poquito aparte, entra en medio de lo mismo, pero está un poco aparte. Pero sí, a ver, yo he usado Axios y Apisos, generalmente. Al principio me gustaba más Apisos, después me pasé al mundo de Axios, al Team Tincho, y me gusta. Hoy en día si tengo que elegir, elijo Axios, pero esa es ¿Por como un qué? poco... ¿Qué? ¿Qué es lo que te copa más de Axios que de Apisos? No sé si es algo que me cope más a nivel técnico, creo que es más algo, ¿cómo decirlo? Más de valores, llamémoslo. Me pasa que Apisos es como que agarra Axios y lo rapea, tipo, Apisos es un rapper de Axios, y muchas veces siento que lo que le pone esa capa de rapper encima no es algo que necesito siempre, entonces es como, bueno, para usar algo que rapea otra cosa que lo otro no lo uso tanto, es como, bueno, uso directamente Axios que inclusive tiene un montón más de stars en GitHub y cosas, como bueno, uso directo eso, pero es una decisión más, Sí, es más liviano también. sí, o sea, más puntual mía, ¿no? Tampoco digo, como dijo Capi, creo que las dos resuelven los problemas, las dos son buenas, las dos te ayudan. Yo soy más Team Axios puntualmente, pero ¿Y qué onda no es ¿Y le que... Fetch ven? que nadie? Ah, sorry, Papito, Pero No, ¿querías yo quería decir? preguntar, sí. porque la diferencia de. Como yo también uso API-SOS en general, porque siento que te da una diferencia con TypeScript. Al no usar promises para los errores y eso, no sé si les pasó que les complique el tipado o algo. Por eso iba a preguntar, No, porque. ¿No? a Tipo, mí son nunca me catch. complicó. Ok. Pero, ¿por qué? ¿Qué te pasó a vos? No, tenía esa idea, porque siempre usé API-SOS o Fetch. Fetch es distinto igual, pero al trabajar con promises, es como que API-SOS te devuelve un objeto que tiene un OK true o false, entonces como es muy fácil de tipar y de usar con TypeScript. No sé, en cambio un catch quizás no puedes tiparlo, no puedes tipar el catch y eso. Entonces, no sé, Sí, puede como ser. nunca lo usé. Puede ser, pero la verdad que más o menos, o sea, yo no sé o sea, el tema del catch, tipar el catch es más raro, o sea, debería haber dado el Erdo Boundary, por ejemplo, en React, ¿no? Claro, Pero después no he tenido problemas con Axios. Aparte, yo siento lo mismo que Lucky, ¿no? Creo que es el mismo argumento que siempre uso. Para rapear algo lo rapeo yo correcto que lo hago yo. Pero no, o sea, para eso prefiero Axios. Pero, y aparte, creo que todo está basado, todo tiene Axios. Express también usa Axios por lo general.
Y Fetch, el tema de Fetch es que es muy básico para mí. Axios te da toda esa bola de interceptors y la ITA que está buena. Fetch creo que es mucho más plano. Sí, está copado igual que sea como el API posta de HTML, el fetch. Entonces yo cada vez que hago algo simple o estoy probando algo, uso fetch por defecto hasta que no me aguanta más y digo, bueno, ahora tengo que instalar API SOS, pero trato de usar fetch. Y algo raro o interesante con fetch es que con las últimas versiones de React o que todavía no salieron, pero todo el tema de usar promises dentro de los componentes y eso, algo que surgió es que van a como pisar fetch y agregarle comportamiento, como extenderlo, para que cachee respuestas. Así como React Query, por ejemplo, si vas a hacer una misma request, 2 veces te la cachea, Mirá, qué como lo bien. que te dice React es usar fetch, van a pisar o extender el fetch posta del O browser sea y que hay como una polémica. o sea que con componentes asincrónicos tenés que usar Fetch sí o sí de No, una. no, pero te dicen usar fetch y para que funcione bien y no Mm. tengas como loops o que hagas varios fetch, extienden el fetch nativo y le agregan ese cache. Eso para Que que es Ok. puedas hacerlo raro, fuera del use effect, digamos, como claro. para los componentes estos suspensibles sería, ¿no? Sí. Pero Suspensional. no puedes escapar a eso usando algún hook ahí medio falopa. Sí, tranquilamente vos podés usar un hook, podés, no sé, usar React Query, o sea, pero como te dicen, che, usa fetch, que es el API posta en HTML, tienen que agregarle ese caché Mm. para que funcione mejor. Y no es que Ah, crean ok. un fetch de React, sino que usa fetch, pero es un fetch modificado cuando estás dentro de React. Es Curioso. Claro. lo flashero, sí. Mirá vos. No, Igual todavía no sé no si salió, pero. metieron, sí, no metieron hace poco, no sé si era Fetch, pero no metieron hace poco un hook puntual para hacer request y por eso tuvieron que pisar Fetch. Tipo, no me acuerdo el nombre ahora. Me sale el use, pero creo que no era el use. No, era o el use ¿Ahora? o API o algo así, ¿no? Es el use que no es un hook en Es- sí. Eso. Por eso también es polémico. Pero Claro, pero el use es para que vos puedas usar una promise dentro de un componente, en el render, directamente. Mm. Entonces harías un use de un fetch, ponele, Bueno, por o ejemplo. sea, ¿cómo en el render tipo en el JSX? En el mismo componente, como para que no tengas que andar Ah, saliendo Antes del fuera del return, o componente. sea, Claro. es yo lo mismo decía, igual, o tipo, sea, podés ¿dónde en el meterlo, supongo, JSX? donde quieras. Sí, sí, abrís las Supongo que llaves y podés. le Se tirás fumaron. ahí y no hagan Tipo, eso. ¿qué? Sí, ¿qué se fumaron? Dije. Es que podés, y la gracia es que lo atrapa a suspense y tenés un fallback en Mm. algún otro lado. Entonces, Claro. no sé, parece interesante y difícil de mantener a veces. No Qué sé. fruta noble de suspense y me parece que está quedando como está haciendo tres cosas al mismo tiempo. Sí, de a poquito va ganando más protagonismo, por suerte. de a poquito lo vamos a empezar a usar más y más. Pero bueno, y nos queda un poco, tal vez sockets más de la mano. ¿Alguien laburó con sockets un poco? Si no, también cuento yo, justo ahora estoy en un par de proyectos donde se está usando Eh, muchos sockets. Eh, Me parece Me, bastante útil. me da intriga si alguno usó algo más que no sea Socket.io. Yo el único momento en el que usé sockets fue cuando hice el trabajo de sistemas operativos, así que no. No, bueno, A estamos menos que sea hablando en de C. WebSockets igual. Ah, bueno, me mataste. Tengo No, entendido que sockets IO. sí, o sea, Socket.io lo que tiene de bueno es que primero que tenés como la parte, digamos, del cliente y del servidor mm, en la misma librería, con lo cual es fácil como integrarte de los dos lados. Y lo otro que tiene de bueno, y que esto tómelo con pinzas porque no soy experto en esto, no lo usé tanto, pero entiendo que Socket.io no es estrictamente WebSockets necesariamente. Es como que tiene toma distintas estrategias dependiendo de dónde estás. Por ejemplo, si estás en un, no sé, un browser que no acepta WebSockets, hace algo medio raro como para simular WebSockets y te anda igual. No sé, hace como cosas medio raras, pero buenas, no malas. Como que se ocupa de esa capa por vos y vos sentís que estás usando WebSockets independientemente de lo que está pasando por abajo. Em, no usé otra, pero sí la usé en su momento. Ta- di- Mirá vos, Socket.io tiene hasta una API de Dino. no, es súper completo. Es como el Apollo de los WebSockets. Sí. Y
Lo que sí me pasa mucho es que veo como que siento que la gente le tiene mucho miedo a los WebSockets. ¿No les pasa eso? Em, Como que es raro ver WebSockets. Y siempre que tenés que hacer algo que necesita como informarse, como notificarse de algo, la gente va de una y hace polling. Y no entiendo muy bien por qué. Yo creo que es porque no quieren, les da miedo intentar hacer algo más complejo, entre comillas, porque la verdad que tampoco es muy difícil. Si es verdad que, No, por ahí es lo más conocido. O sea, digo, si te digo, che, Claro. te querés actualizar y estás acostumbrado a usar API REST, lo primero que se te viene a la cabeza es, bueno, pido las cosas cada N tiempo y ahí me voy actualizando. Claro. Y aparte son 3 líneas en el front, o sea, no es más que eso. claro, es más fácil. Lo que Sí, pasa es que es mucho menos, o sea, te gasta mucha más bandwidth. O sea, estás en Sí, mobile sí, muchísimo. y es Es mucho menos horrible. performante, por ejemplo. Obvio, obvio. sí, a ver, te destroza. Yo creo que tal vez la razón por la cual pasa eso es que tal vez polling es como una forma más fácil de. Venís más acostumbrado a, bueno, a redes normales y es, bueno, ya está, luego sí, te olvidás. Pasar a Socket y hacer una aplicación con Socket conlleva que tenés que pensar partes de la aplicación distinta, porque inclusive tampoco vas a hacer todo con Socket, entonces cada feature que hagas vas a tener que medio pensar, bueno, esto lo hago con Socket, lo hago con una request normal, me sirve acá, no me sirve acá, porque son como dos cosas distintas de ver una aplicación. Y creo que tal vez ese es como el debate que tal vez no se arma, y tal vez la razón por la cual no vemos tantos sockets Y, metidos en proyectos. Pero y creo que es exactamente eso que dijiste, el debate que no se arma y volvemos a la charla del backend y el frontend hablando, por ahí, no sé, estaba el endpoint y dijiste, tengo que hacer esta feature, la tengo que sacar para mañana, mejor me pongo un polling acá en lugar de empezar a hablar con el backend y empezar a setear los sockets que terminan Es siendo que, la mejor solución. es que sí, es hermoso como nunca nadie habla con nadie y es como, ¿cómo vas a hacer el back? Tema mío, ¿cómo vas a hacer el front? Tema mío, nadie se habla. Bueno, es un re Dale, boludo. problema. Creo que es igual, el mayor igual, problema, bueno, no sé si igu- el mayor, sí, pero uno muy grande. igual acá creo que tal vez es medio polémico lo que voy a decir, pero creo que justo el tema de, che, ¿usamos sockets o no? Creo que es una conversación que se tiene que dar entre frontenders y backenders, pero creo que también es una conversación mucho más de arquitectura, que si llega a haber un arquitecto en el proyecto, la red debería llevar esa persona a cabo un, che, miren, para esto vamos a hacer esto, porque eso sí yo creo que ya más una decisión de arquitectura de todo el proyecto, de, che, vamos a hacer esto. Lo mismo de usar GraphQL o no, por ejemplo. No creo que sea algo tan, no sé, sencillo o directo que se junta el backend, se junta el frontend y bueno, no sé, bueno, ordenemos este endpoint. Creo que es algo más que te afecta a todo el proyecto porque tampoco vas a meter socket para un solo endpoint de Claro. comunicación. Ujú. Creo que es una conversación también que eso sí creo que debería tener más todo el equipo y creo que ahí voy a tirar un poco más la pelota para el arquitecto o los dev seniors que lleven y hagan que esa conversación esté. Eh, Yo justo iba a Porque nada, preguntar si hay algún caso en el que se les ocurra que conviene hacer polling frente a esto, y creo que con esa respuesta que diste vos de por ahí si tenés una cosa medio colgada para no andarse tapeando los sockets solo por, no sé, las notifications, que es lo más típico de sockets, eh, nada, es como que por ahí lo terminas haciendo así, con polling, que tampoco Sí, está bueno. y también una cosa a tener en cuenta es el framework que uno está usando en backend, ¿no? Porque, qué sé yo, frameworks como los que están basados en Node, como Express y demás, tienen bastante facilitado usar WebSockets, pero si te vas a algo más como Rails, entiendo que es bastante menos fácil y performante. Em, No, yo Rails todavía. Nunca. no creo que haya muerto, pero sí se usa bastante Ya menos. ves. Em, o sea, hay que tener en cuenta eso también. Em, pero, pero nada, sí, tampoco es tan difícil setupear WebSockets, pero supongo que si tenés un endpoint, también son todas esas cosas, como decís vos, Lucky. Son decisiones de arquitectura. Si vos, qué sé yo, tenés no sé, una aplicación de delivery, probablemente necesites mucho como actualización de estado y ese tipo de cosas. Y te vas a elegir un framework que facilite eso y probablemente tengas en cuenta WebSockets. Ahora, si lo único que tenés que chequear es, no sé, un endpoint, bueno, sí, polling, capaz. Eh, También hay otro mecanismo que son las push, eh, que no hablamos, pero en mobile y también en web. En web nunca usé.
Pero Pero que las push, que sería tipo push push notification. notification, ¿sí? Ah, mira. O sea, push Bueno, es sí, justamente en eso, que el back PWAs. le puede mandar algo al front o a un Claro. dispositivo. Entonces, no sé, yo me acuerdo en un proyecto que teníamos que implementar un pago y creo que hicimos las tres cosas. O sea, primero hicimos una request, después hicimos polling y después al polling le sumamos Qué push. lindo. Entonces, hacía polling por las dudas, porque no, como decía Capi, es como que no sabes. Yo hago espero que llegue la push, pero capaz nunca llega, qué sé yo. Y por las dudas hacíamos polling y como que teníamos un tiempo. Si no llegaba la push en ese tiempo, empezamos a hacer polling. Teníamos como todo, de todas las formas funcionaba. ¿Y cómo, ¿Y por qué no usar WebSockets en vez de hacer el polling y esperar la Es una push buena y bla? pregunta, pero no lo sé. Siento que la push, yo mucho no sé de push notifications, lo traté de implementar una vez y entiendo que va ¿cómo se llama? Service workers y me da la sensación de que lo hace un poquito más complicado por ese lado que estamos hablando de web, ¿no? Eh, que, que usar WebSockets. En mobile no creo que ni siquiera existen los WebSockets porque no es web. Supongo que se maneja mucho más por push las cosas. Eh, Pablito, No sabría. ¿existe? No, nunca usé sockets en móvil. Pero algunas cosas tiene sentido hacerla con push, qué sé yo. Es tipo, es un mensaje, se hizo tu pago o tu pedido está en camino, es una push. Y aparte muchas de esas que se traducen en push nativas que ves en el dispositivo todavía más. Es como, ya tenés que hacer una push. No sé. O sea, también lo podrías manejar con sockets, me imagino, o con un polling y después que el dispositivo mande una push notification del sistema operativo, tranquilamente. Sí, además creo que, digo, todo esto de las push del lado web viene muy atado de las PWAs, que por ahí en algún momento podemos hacer algún capitulito de eso, pero creo que no sé si el día de hoy, pero la última vez que chequeé no estaban muy bien soportadas en Apple, todas esas cosas, Sí, creo así que que depende también del navegador que uses. Es como que no es tan fácil de que funcione en todos lados, ¿no? claro. Así que tener Lo un que tiene fallback las... está bueno, pero Sí, exacto. Lo que tienen las push también es que, bueno, tenés un servicio de push notifications, tenés que registrar dispositivos. O sea, acá es que alguien se logra con un dispositivo, tenés que guardarte su ID en ese servicio y nada, y pegarle a ese servicio desde back para que le llegue la push, qué sé yo. No es claro. como tan directo como un socket, pero... Claro. Bueno, perfecto. Creo que hablamos de bastantes cosas. Creo que hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Creo que hablamos un montón de formas de conectarnos con backend y cómo es esto. Y también de cómo hablar con backend y poner las cosas sobre la mesa y tener charlas de arquitectura. Así que creo que hoy vamos a terminar el capítulo acá, ya estamos cerrando. No sé, Caps, si querés hacer los honores de las redes y vamos cerrando el capítulo. el soldado de las redes. Sí. Me encanta. Como siempre, si quieren escuchar estos capítulos en modo audio, estamos en Spotify, también como Frontend Army. Pueden escuchar los capítulos anteriores o los próximos capítulos, etc. En YouTube, si no, nos pueden ver hablar mirando a una pantalla. Están también todos los capítulos y algún live coding que hicimos, también como Frontend Army. Y tenemos un Twitter donde vamos anunciando constantemente cuándo vamos a tener nuevos capítulos, cuándo vamos a hacer live coding. Eh, También tenemos un post semanal que compartimos de alguna lectura cortita para que se vayan informando de cosas, pero que no les saque mucho tiempo. Cortesía principalmente de Gabo, agradezcanlo. No, vaya. Y también tenemos un GitHub donde va el live coding que vamos haciendo, cualquier cosa que querramos compartirles de código, es frontend-army. Y tenemos un Discord que está en el chat, gracias Tincho. Si lo quieren chequear de nuevo porque no lo están viendo, asterisco no, exclamación Discord, ahí está. Y pueden ver un link para sumarse y ahí compartimos posts, charlas, lo que sea. Todavía tenemos una comunidad chiquita, pero nos encantaría poder agrandarla y que se den conversaciones, charlas y debates, etc. Así que los esperamos ahí y nos vemos en el próximo capítulo, ¿no? nos vemos, La próxima cuídense, Nos vemos en el Nos próximo vemos. buena capítulo. semana, qué bueno que ganó Chao, Argentina. chao.